Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 18. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Si por alguna razón usted no ha traído Biblia, tenemos estos monitores mediante los cuales nos estamos ayudando. O si por alguna razón su Biblia, las páginas a veces están como muy pegadas y no podemos encontrar la porción bíblica, entonces están los monitores para que nos estemos ayudando. Recuerde, los monitores solamente son una ayuda, tampoco debemos irnos más allá. Es importante que traigamos nuestra Biblia a la casa de Dios. Amén. Todos estos son herramientas que nos van a ayudar en un determinado tiempo, pero es importante que nosotros traigamos Biblia a la casa de Dios y que nuestros hijos los motivemos también para que ellos traigan Biblia a la casa del Señor. Paz de Cristo. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 18. Una vez más, si usted lo tiene, me dice amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Voy a repetirlo una vez más. Y dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gracias te damos, Señor. Ayúdeme a orar un momento. Padre amado, gracias por esta palabra que estamos leyendo. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Que sea usted guiando mis palabras o las palabras que salen de mi boca, Señor. Que no sea yo, sino usted. Señor, ayúdanos a aprender y conocer cada día más de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Muy bien, entonces tenemos a Raúl, ya el hermano del hermano Hugo. Gloria a Dios, que Dios te bendiga rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Muy bien. Gloria a Dios. Perdóneme que se me están moviendo las cosas por acá. Gloria a Dios. Muy bien, en esta hora, amados hermanos, vamos a hablar de decía un hermano en mi tierra, de este versiculito. Vamos a estar hablando de esta porción de la palabra de Dios. Y antes de traer un título, tema para compartir con ustedes, quiero hacerle una pregunta seria en esta oportunidad. ¿Usted cree en el Señor? Amén. Gloria a Dios. Voy a repetirlo porque no todos lo escucharon. ¿Usted cree en el Señor? Amén. Ahora voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿Usted le cree al Señor? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Están un poquito distraídos y entiendo, estamos arrancando, está bien. Voy a repetir la pregunta una vez más. ¿Usted le cree al Señor? Amén. Voy a ir un poquitito más allá, perdóneme, solo estoy, como dicen los hermanos de México, calando a ver hasta dónde está nuestra convicción. ¿Usted le cree todo lo que el Señor dice en su bendita palabra? Amén. Gloria a Dios. ¿Usted le cree todo lo que dice el Señor en su bendita palabra? Gloria a Dios. No es que hacemos esta parte me conviene, esta no es para el fulano, esta es para mí. No. Todo la palabra del Señor. Entonces es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que nuestro Dios es real. Él es galardonador de los que le buscan y Él espera que usted y yo le creamos. Y es allí donde me gustaría traer un título o tema para compartir con cada uno de ustedes, porque déjenme decirle que hay tantas maneras de pecar o de fallarle a Dios. Por ejemplo, a veces podemos llegar a pensar que el que mata, el que viola, el que fornica, el que cae en adulterio, el que se emborracha, etcétera, etcétera, es lo peor de lo peor para pecar o de faltarle al Señor. Pero déjeme decirle a manera de título tema que hay un pecado que está muy por encima de todas estas cosas. Y no lo digo solamente yo, sino que hay un grupo de estudiosos bíblicos que también lo confirman. Y allí me gustaría introducir este tema o título para compartir con ustedes: el peor pecado que alguien puede cometer. Ese es el título o tema para compartir con cada uno de ustedes en esta hora. El peor pecado que alguien puede cometer. Y note, no solamente tiene que ver con el aspecto de los que no
han venido a los pies del Señor Jesucristo, sino también con cada uno de nosotros, porque se supone que nosotros conocemos al Señor, se supone que nosotros ya comenzamos a experimentar su Santo Espíritu obrando de una manera especial en cada uno de nosotros. Pero note este versículo del Evangelio de Juan en el capítulo 3, el verso 18, donde el Señor claramente nos dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. Cuando hablamos de creer en el Señor, estamos hablando de confiar en Dios, de depender de Dios, de aferrarnos a Dios, de mantenernos cerca del Señor y no lejos. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 11, el verso 40. Evangelio de Juan, capítulo 11, el verso 40. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. El Señor Jesucristo en una ocasión se enfrentó ante el hecho de que había un hombre llamado Lázaro que había muerto y él iba para poder resucitarle, pero mientras ocurría ese gran milagro, las hermanas de este hombre llamado Lázaro parece que no estaban convencidas de que el Señor podía llevar a cabo ese milagro. Juan capítulo 11, el verso 40, el Señor dijo, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Note, amados hermanos, que el Señor no nos pide a nosotros, óigame, tráigame $1.000.000. Tráigame un carro, tráigale una casa, tráigame esto, tráigame lo otro. No, el Señor está diciendo, yo necesito que tú me creas. Amén. Sí, Señor, amén. Fíjese. Y no sé, quizás a veces los seres humanos como que esperamos algo más, que nos pida algo más, pero el Señor dice, yo quiero que tú me creas. Y si tú me crees, dice el Señor, tú vas a ver mi gloria, tú vas a ver milagros, tú vas a ver cosas sobrenaturales. Pero si tú no lo crees, es el peor pecado que tú has cometido. Y es terrible, amados hermanos, porque muchas veces, repito, creemos que los únicos que pecan o los que de alguna manera le fallan a Dios son la gente que está allá afuera. Pero tristemente a veces los mismos creyentes no le creen al Señor. Dicen que le creen, pero muchas veces no le creen al Señor. Y es importante que entendamos, amados hermanos, que el Señor tiene tantas cosas hermosas para nosotros. Por ejemplo, vaya conmigo a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el verso 12. Primera carta de Juan, capítulo 2, el verso 12. El Señor tiene promesa tras promesa, bendición tras bendición para cada uno de nosotros. Pero por supuesto para el que lo cree. Pero para el que no lo cree, dijo el apóstol Pablo, es locura. Para nosotros el evangelio es poder de Dios. Para los que creemos. Pero para los que no. Para los que creemos, todo lo que hacemos es una manera de agradar, de alabar el nombre del Señor. Pero para los que no creen, todo lo encuentran difícil. Problemas con todo. Juan, primera de Juan, capítulo 2, el verso 12, si usted lo tiene, dígame amén. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 12, dice la Escritura, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Note cómo nos trata el Señor a cada uno de nosotros. Nos hace ver que nosotros hemos sido limpios, hemos sido restaurados por causa de su nombre. Nuestras faltas, nuestros pecados han sido perdonados por causa de su santo nombre. Pero repito, para el que lo cree. Para el que le cree al Señor. Porque imagínense, hermano, cuántas personas asisten a diferentes congregaciones domingo a domingo, sábados, lunes, martes y los diferentes días que hay servicio. Pero muchas veces estas personas no le creen al Señor. Lo escuchan, se lo leen, se lo predican, se lo tratan de ponerle alguna ilustración, algún ejemplo, pero muchas veces no lo creen. Y es importante que nosotros le creamos de verdad al Señor. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 16, el verso 16.
Evangelio de Marcos, capítulo 16, el verso 16. Es decir, en pocas palabras, hermano, todo lo que encontramos en estas páginas que conocemos como Santa Escritura, como Biblia, o como palabra de Dios, es para el que cree. Amén. Pero para el que no lo cree, ahí va a andar la Biblia de adorno para arriba y para abajo, encima del tablero del carro, asoleándose allá. Que los niños la pinten y hagan lo que quieran, que le arranquen páginas. Allá en mi país había un hombre que le daba mucho a la María Juana. Entonces tenía una Biblia y agarraba las páginas. Y ahí hacía su cigarrito, su purito, y dice que bien me sale todo en este papel y sale muy bueno. Es decir, para el que no cree, amados hermanos, va a ser cualquier cosa, pero para el que cree. Marcos capítulo 16, el verso 16. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice, el que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere será. Una vez más, el que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere será. Para el que cree, pero para el que no cree, ¿y para qué te vas a bautizar? ¿Y para qué vas a buscar de esa iglesia? ¿Y para qué esto? Y empieza a poner los peros habidos y por haber, que no estás listo, que no estás preparado, que te falta esto, que te falta aquí, que tienen que salirte las alitas de ángel, que una aureola te tiene que salir, que tienes que ser perfecto, que ya no le puede fallar. Y empieza a buscar un sinfín de peros para no bautizarse, para no buscar. Pero repito, note lo que dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero el que no creyere, pues se va a quedar condenado. Y es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que cuando le creemos al Señor, cosas sobrenaturales van a ocurrir. Allí mismo en Marcos capítulo 16, el verso 17, lea conmigo y dice: y estas señales seguirán a los incrédulos. Perdón, ¿me está siguiendo o no, mis hermanos? Yo sé que el frillito está haciendo un poco efecto, pero note lo que dice: y estas señales seguirán a los que, a los que, a los que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Verso 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es para los que creen. Pero para los que no creen, pues oran por un enfermo y no va a pasar nada, porque no creen que el nombre del Señor tiene poder para sanar. Para los que creen, van a hablar en nuevas lenguas, pero para los que no creen, eso es ridículo. Eso no es de Dios, eso es desorden, eso es del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Para el que cree realmente, dice que va a orar por los enfermos invocando el nombre del Señor, va a tomar en las manos serpientes, y si come o bebe algo mortífero no le causará ningún daño. Para el que cree. Aleluya, gloria a Dios. Para el que cree. En pocas palabras, el evangelio es para el que cree. Para el que no cree, es pérdida de tiempo. Y dice: no, yo para qué voy a ir a la iglesia, mejor me quedo trabajando, mejor hago esto, mejor hago lo otro, tanto que hacer que hay en la casa, me voy a pasar, hago esto, hago lo otro. ¿Para qué voy a ir ahí? ¿Para qué voy a estar tan metido en la iglesia? Para el que no cree. Pero para el que cree, tempranito está acá, buscando la presencia de Dios, adorando al Señor, buscando la mejor manera de alabar y exaltar el nombre del Señor. Porque somos lavados, hermanos, con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Somos perdonados. Recuerde la porción que acabamos de leer. Hijitos, dice el Señor. Mire con qué ternura nos habla el Señor. Hijitos, dice, les escribo a ustedes porque sus pecados han sido perdonados por causa de el buen nombre del Señor que ha sido invocado sobre cada uno de ustedes. Eso es para el que cree. Amén. Ahora vuelvo a hacerle la pregunta una vez más. ¿Usted le cree al Señor? Gloria a Dios. ¿Usted le cree todo al Señor? Amén, amén.
¿Usted le cree ciegamente al Señor? Amén. Porque muchas veces decimos que sí, a la hora de los que hubo, decimos en mi tierra las cosas cambian. A la hora que el Señor nos dice que abandonemos cosas, que dejemos esto y dejemos lo otro. No, es palabra del pastor. Ya no es de Dios, no que del pastor. Entonces tenemos que entender, hermano, que el Señor dice y espera de cada uno de nosotros que le creamos. Si nosotros no le creemos, hermanos, estamos fritos. Estamos perdiendo el tiempo. Perdone que se lo diga, pero si no le creemos al Señor, estamos perdiendo el tiempo. ¿Sabe que a veces le creemos más al jefe en el trabajo? Dice, anda buscando trabajo y dice, sí, ok, yo necesito, ok, ¿y cuánto me va a pagar? Tanto, ok, empieza a trabajar, ¿y cuándo me va a pagar? A los 15 días. ¿Ves? Le creyó que a los 15 días le va a comenzar a pagar y está trabajando todos los días, bien temprano, haciendo lo que tenga que hacer, esperando y creyendo que ese hombre le va a pagar, pero más no sabe que puede pasar, porque ha pasado, hay algunos casos que no les paga, se llega el tiempo del pago y no hay ningún pago. Fíjense, a veces le creemos más a los hombres de lo que le podemos creer a nuestro Dios. Es importante que nosotros le creamos al Señor. Amén, amén, sí, Señor. Pocos amén, pero es la verdad. No al pastor, al Señor. Cuando hablamos de creer, amados hermanos, el creer está asociado a nuestras acciones, a nuestras actitudes. Imagínese usted que viene el esposo y le dice a la esposa, mi amor, te amo, y es una melcocha, una miel con ella, y no haya que hacer con ella, y cuando se enoja, le da una muestra de amor, una muestra de cariño, y la esposa saca las uñitas también y le da una muestra de lo que hay guardado en su corazón. Amén. Es importante que entendamos que el creer a Dios está asociado a nuestras actitudes, a nuestro accionar. Yo no puedo decir que le creo al Señor, pero cuando el Señor me pide que haga algo, me volteo o no me involucro o no quiero hacer lo que el Señor me está pidiendo que yo haga. Amén. Tenemos que entender que si le creemos al Señor, vamos a actuar, vamos a caminar en consecuencia a lo que estamos manifestando con nuestra boca. Gloria a Dios. Amén, así es. Amén, porque a veces somos buenos para hablar y es gratis hablar, no cuesta nada, pero cumplir las palabras, dale secuencia, dale seguimiento a lo que estamos manifestando. Es importante que usted y yo pensemos en que el Señor espera de nosotros menos palabras y más acciones. Menos palabra y más acción, porque el Señor quiere que lo demostremos que realmente le creemos. ¿Sabía usted, amados hermanos, que los demonios le creen a Dios? Fíjense, los demonios le creen al Señor y no solamente le creen, lo obedecen. ¿Será que ellos son más cristianos que nosotros entonces? Aleluya. Fíjense, los mismos demonios, los mismos principados le creen al Señor y le obedecen. Si el Señor dice no lo hagas, no lo hace. Se recuerda cuando a que Satanás, el diablo, se le presenta al Señor para tratar de fastidiarle la vida a Job. ¿Se recuerda esa parte de la palabra de Dios? ¿Qué le dijo el Señor? Puedes destruirle lo material, tocar hasta sus hijos, hasta su esposa, puedes hacer tantas cosas, pero no vas a tocar su carne, su alma, perdón. No vas a tocar su alma, puedes tocar hasta su carne, pero no vas a tocar su alma. Y el diablo, eso fue lo que hizo, exactamente hizo todo hasta donde el Señor le dio permiso de poder hacerlo, pero no tocó su alma. Ahora, el enemigo le cree al Señor, hermanos. Ahora, ¿usted le cree? Aleluya. Amén. ¿Usted le cree al Señor? Amén. Gloria a Dios, es importante que le creamos. Ahora, permítame enseñarle algunos ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que le han creído al Señor. Pero también hay ejemplos de hombres y mujeres que no le han creído al Señor. Hay tantos ejemplos para mencionar, pero permítame enseñarle algunos. Así que prepare su Biblia, vamos a leer. Hebreos capítulo 11, por favor.
Hebreos capítulo 11, el verso 4, vamos a estar leyendo varios versículos para que nos demos cuenta de hombres y mujeres que sí decidieron creerle al Señor, que no les importó lo que decía el fulano, el mengano, el papá, la mamá, el vecino, el compadre, el amigo. No le importó nada, ellos le creyeron al Señor. Amén. Sí, Señor. Hebreos capítulo 11, el verso 4, cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Prepárese porque vamos a leer la Biblia, gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, el verso 4. Dice la Escritura, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto
Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, está hablando de Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron su muerto mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azote, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Verso 40 y último: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Esta es una pequeña lista de hombres y mujeres que tomaron la decisión de creerle a Dios. Amén, Señor. Pese a lo que pese, sin importar lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Abel, Enoc, Moisés, Abraham, Sara, José, Moisés, Josué, hasta la misma Rahab, que era una mujer que se dedicaba a prestar su cuerpo. Dice la palabra de Dios que en un determinado tiempo le creyó a Dios. Amén. No a los espías que había mandado Moisés, sino a Dios. Y es importante que cuando usted y yo le creemos a Dios, entonces van a venir cosas buenas. Pero cuando no le creemos a Dios, ya hemos sido condenados, dijo el Señor Jesucristo. Es importante que usted y yo le creamos, porque muchas veces nos encerramos tanto en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, y creemos que solo nosotros estamos pasándola mal y que los demás están allá con alguien que le está soplando y todo tranquilo. No, amados hermanos, nos damos cuenta que también aquellos hombres y mujeres que sirvieron a Dios en el pasado también pasaron, valga la redundancia, por cosas difíciles, pero al final terminaron creyéndole a Dios. Amén, amén. Vaya conmigo a Marcos capítulo 3, el verso 13 en adelante. Le estoy dando una pequeña lista de ejemplos para que vea que hay hombres y mujeres que decidieron creerle a Dios sin importar quién estaba a su alrededor. Amén. Y repito, creerle al Señor significa que mis acciones van a coincidir con lo que estoy manifestando, decir que soy en el Señor. Amén. Marcos capítulo 3, el verso 13, si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la escritura en Marcos capítulo 3, el verso 13 en adelante. Ahora tenemos estos otros personajes que decidieron creerle a Dios. Marcos capítulo 3, el verso 13, si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Verso 15. Y que tuviesen autoridad para sanar
enfermedades y para echar fuera demonios. Y note, ahí está la lista: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a su casa. Note, amados hermanos, que el Señor los llamó, y no es que tuvieran, pues que no tuvieran nada que hacer. Estaban ocupados, estaban trabajando, estaban haciendo lo que comúnmente ellos estaban haciendo. Pero cuando el Señor les hizo el llamado, ellos decidieron creerle al Señor. Decidieron creer. Y desde ese momento el Señor comenzó a obrar, comenzó a perfeccionarlos, comenzó a tratar de enseñarles todo lo que iban a necesitar para cuando Él faltase en carne, ellos pudieran enfrentar diferentes situaciones. Estamos hablando, amados hermanos, de creerle al Señor. Ahora, imagínense, amados hermanos, que alguien hubiera dicho: no, pues yo no le creo al Señor. Entonces no hubiera sido contado como parte de los apóstoles. Sabemos que Judas terminó traicionándolo. Sabemos que él prácticamente no le creyó al Señor. Amén. Vaya conmigo a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Hay muchísimos ejemplos de hombres y mujeres que le creyeron al Señor. Y por eso lo estamos mencionando. Y no los vamos a mencionar todos, pero sí estamos usando algunos cuantos ejemplos para que podamos ver que es importante creerle al Señor. Amén. Lucas capítulo 19, el verso 1, si usted lo tiene, me dice aleluya. Lucas capítulo 19, el verso 1 en adelante, dice la escritura: habiendo entrado Jesús en Jericó, ¿a dónde entró Jesús? Aleluya. Iban pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ¿cómo se llamaba? Que era jefe de los publicanos y rico, es decir, este no era pelado, este no tenía donde caerse muerto. Sí, tenía plata, tenía billullo, era millonario el hombrecito. Verso 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Verso 6. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Verso 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, note, amados hermanos, Zaqueo, como muchas personas en el tiempo de Jesús, quería saber quién era Jesús. A lo mejor Zaqueo ya había hecho sus averiguaciones previas, pero sabía en el momento en el cual el Señor iba a pasar por ese lugar. Y dijo: ya que soy chaparrito, pues ese árbol sicómoro me va a servir. No sé cómo le hizo para subirse al árbol sicómoro, porque hasta tienen su cierta altura, no son tan bajitos, pero él buscó la manera para trepar ese árbol y estar allí para tratar de ver al Señor cuando pasara por ahí. Ahora, cuando Jesús está pasando por ahí, nota que ahí hay un chiquitín arriba trepado en ese árbol y dice: Zaqueo, y conoce el nombre de ese chiquitín, y le dice: Zaqueo, hoy es necesario que yo esté en tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? ¿Le creyó o no le creyó al Señor? ¿Le creyó o no le creyó al Señor? Note que Zaqueo, corriendito, se bajó como pudo. No sé si le pegó algún su raspón o no, pero se bajó corriendito, fue a preparar su casa y preparó el lugar para recibir al maestro de maestros.
Ahora, estamos hablando, amados hermanos, que cuando le creemos al Señor, cosas maravillosas van a pasar en nuestra vida. Nosotros acabamos de leer cuando le dice Zaqueo al Señor: Señor, pues yo le he robado a más de alguno, entonces ahora se lo devuelvo cuadriplicado. Es decir, 4 veces más le pago o le devuelvo el tanto a alguien que lo he defraudado. No estoy seguro si lo defraudé 2 o 3 veces, pero por cualquier cosa se lo devuelvo cuadriplicado. Ahora, cuando el Señor escucha esas palabras de Zaqueo, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, ¿Zaqueo le creyó al Señor? ¿O no le creyó? ¿Ganamos cuando le creemos al Señor o perdemos cuando no le creemos al Señor? Es importante, amados hermanos, que miremos lo que el Señor nos dice en su bendita palabra. Zaqueo fue capaz de desprenderse, en este caso del dinero, para tratar de agradar al Señor, para tratar de acercarse más al Señor. En ningún momento miramos que el Señor le dijo a Zaqueo: Zaqueo, vaya, hay que revisar la billetera. Revise la caja fuerte. No, el Señor no le dijo: mire, Zaqueo, tráigame una ofrenda, traiga esto. No. De él solito salió. Porque le creyó al Señor. Y note que mientras él está allí, que el Señor ha entrado, la gente está alrededor murmurando: y ese pecador, ese es un gran puñal, ese es un gran pícaro, ese es un gran esto y lo otro y aquí. ¿Cómo Jesús va a estar metido ahí? Pero a Zaqueo no le importó. Él le creyó al Señor. Y él dice: yo voy a hacer lo que tengo que hacer para honrar a mi Señor. Sé y estaba consciente que había robado, que había hecho tantas cosas. Sabemos que era un recaudador de impuestos. Es decir, se le iba la mano a veces más de la cuenta. Pero él dice: yo voy a dar esto para aquellos que he dañado, para estos que he ofendido. Nunca el Señor le dijo: mira, tráigame tanto. No. Fue de gratitud al Señor, de que el Señor estaba posando dentro de su casa. Y es importante, amados hermanos, que cuando nosotros le creemos al Señor, nos vamos a dar el todo por el todo al Señor. Amén, amén. Pocos saben, pero es la verdad. Cuando no le creemos al Señor, empezamos a cuestionar la palabra de Dios. Cuando no le creemos al Señor, comenzamos a decir: yo no creo que eso sea verdad. Yo no creo que lo que el pastor dijo sea verdad. Es que no es lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Por eso le animo a que traiga Biblia, para que usted juntamente conmigo, los dos, mire, usted por su lado y yo acá, juntos estemos leyendo y cerciorándonos que la palabra de Dios lo está diciendo. Para que después no diga: yo no le creo a ese pastorcito. No, es que no me tiene que creer a mí, tiene que creerle al Señor y su bendita palabra. Cristo dijo que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. Ahora, la palabra de Dios tiene ejemplo de personas que nunca decidieron creerle al Señor. Vaya conmigo al libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 6, el verso 5. Personas que no le creyeron al Señor, que dijeron: eso es broma, eso de que Cristo viene, esto de que esto, que lo otro. No, mi abuelito se murió creyendo, y mi mamá decía, y el fulano y el mengano, y la cosa sigue igual. Bueno, leamos Génesis capítulo 6, el verso 5 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice: gloria a Dios. Génesis capítulo 6, el verso 5 en adelante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Verso 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y si continuamos leyendo, nos damos cuenta que Dios decidió ponerle fin
a la humanidad que existía en aquel entonces. Pero notamos que antes que se llevara a cabo los designios de la voluntad y los propósitos de Dios, Dios encontró a un hombre llamado Noé con su familia. Y dice que a él lo encontró justo y que a él le encargó una tarea grande que consistía en construir una embarcación grandísima mediante la cual pudieran ser salvos no solamente los animalitos, porque Dios nunca estaba pensando en los animales, sino pensando en aquellos hombres que tal vez pudieran arrepentirse de cada uno de sus faltas, de cada uno de sus pecados. Dios nunca tuvo en su mente el crear o el fabricar o el construir una gran embarcación para que los animales se salven. No, estaba pensando en la humanidad, en aquellos que decidieran creerle a Dios. Y como no le creyeron, entonces los animalitos comenzaron a entrar. Ahora, ¿se imagina usted? Vaya con su mente, acompáñeme un momento al tiempo de Noé. Mientras Noé está trabajando fuertemente para construir esa embarcación, pero al mismo tiempo está pregonando la palabra de arrepentimiento para los moradores de aquel entonces. ¿Y qué pasó con los moradores de aquel entonces? Se burlaron, se reían, se mofaban. Me imagino que le ponían apodos. Noé, si nunca ha llovido, nunca ha pasado mayor cosa, ¿cómo es que va a ser destruida la tierra? ¿Qué es lo que dice la gente en este tiempo? ¿Cómo que la tierra va a ser destruida? Dios no puede destruir la tierra. En aquel entonces la gente decía, Dios no puede destruir la tierra con agua. Ahora dice la gente, ¿cómo es que Dios va a mandar fuego? Y la gente no le creyó a Dios. Creyeron que Noé necesitaba pasar por un hospital psiquiátrico, porque estaba hablando cosas que a la mente, al raciocinio de ellos, era algo ilógico, era algo que no era real, era algo ficticio, era algo que no era verdadero, y se burlaron y no le creyeron al Señor. ¿Qué pasó, amados hermanos? Usted y yo conocemos la historia. ¿Qué pasó con los moradores en el tiempo de Noé? Entraron al arca, se salvaron, le creyeron a Dios. Por eso el texto dice, el que no ha creído a Dios ya ha sido condenado. Desde el momento que Noé comenzó a decirle, fulano, arrepiéntete de tus pecados. Desde el momento que Noé empezó a decirle, mira, mengano, eres mi amigo y todo, te amo y te quiero, pero tienes que arrepentirte. Si tú no te arrepientes, te va a llegar el juicio de Dios. Es lo mismo que hacemos ahora. Pero la gente no quiere creer. Entonces nos damos cuenta que los moradores en la época de Noé no le creyeron a Dios. ¿Y qué pasó? Se murieron. Murieron ahogados. Ellos no le creyeron a Dios. Vayan conmigo a Josué capítulo 5, el verso 6. Repito, hay muchísimos versículos, ejemplos que podemos encontrar de lo que estamos mencionando. Josué capítulo 5, el verso 6. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Les estoy dando ejemplos para que podamos ver, amados hermanos, lo que pasa con los que le creen al Señor y con los que no le creen al Señor. Josué capítulo 5, el verso 6, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Josué capítulo 5, el verso 6 dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 días. 40 largos años. Y recuerde, los años de antes eran más lentos comparado al tiempo de ahora. Los días y los meses, los años hoy pasan más rápido porque ha habido algo que ha ocurrido con la tierra, que eso hace que esté girando mucho más rápido, que ya lo había avisado el Señor anticipadamente. Leamos una vez más el verso 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos
por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Ahí mismo en Números, capítulo 26, el verso 65. Estamos en el Antiguo Testamento. Números, capítulo 26, el verso 65. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Número capítulo 26. Recuerde, los domingos tratamos de profundizar un poquito más, hermanos, en la palabra de Dios. Números capítulo 26, el verso 65. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice Números capítulo 26, el verso 65. Porque Jehová había dicho de ellos, ¿de quiénes? De su pueblo. Morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Se recuerda que cuando el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud y los iba conduciendo por ese desierto a la tierra prometida, comenzó un grupo pequeño a expandir el hecho de no creerle al Señor. Amén. No a Moisés. Porque repito, amados hermanos, sabemos que la Biblia dice que ellos comenzaron a cuestionar la manera como Moisés los estaba guiando, como Moisés los estaba dirigiendo, como tal vez alguien en este tiempo se sentirá un poco incómodo, inquieto por la manera como su servidor, el pastor, le está guiando, le está orientando, le está enseñando la palabra de Dios. Entonces comenzó ese grupo a cuestionar la manera como Dios estaba guiándolos a través de ese desierto para entrar a la tierra prometida, y al poco tiempo, pues prácticamente todo el pueblo se había rebelado. En pocas palabras, no le estaban creyendo a Dios. Amén. Y como no le creyeron a Dios, repito, no a Moisés, sino a Dios, ¿qué es lo que Dios permitió que les pasara? Que anduvieran vagando, dando vueltas por 40 largos años por todo ese desierto, para que murieran todos aquellos que no le habían creído al Señor. Amén. Sí, Señor. Fíjese, hermano, a veces cometemos el error que cometieron los israelitas. Comenzaron a murmurar de Moisés. Fíjese, porque alguien dice, no, yo no murmuro de Dios, pero sí murmuro del pastor. Fíjese, yo no hablo mal de Dios, pero sí hablo mal del pastor. Tacos al pastor bien a menudo. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que ese gravísimo error que cometió el pueblo de Israel, de murmurar, de renegar, de estar hasta pendiente la esposa que había elegido Moisés, eso causó un grande disgusto delante de Dios, e inmediatamente Dios enjuició a ese grupo y murieron. Usted lo puede encontrar en la palabra de Dios. Pero el punto es que eso se propagó y se expandió de tal manera que ahora el pueblo no le estaba creyendo a Dios. ¿Por qué cree usted que el Señor tuvo que hacer tanto milagro en Egipto para que su pueblo saliera de allí? Porque si no hacía milagros, prodigios, el pueblo jamás hubiera salido. Porque tristemente, amados hermanos, y lo digo con tristeza, muchas veces nosotros necesitamos ver para creer. Si yo no veo un milagro, si yo no veo algo sobrenatural, si yo no veo que hay sanidades, si yo no veo que estos hablan en lengua, si yo no veo que hay un don de profecía, entonces yo no lo creo. Dios no trabaja así. Dios dice que y nos manda a cada uno de nosotros que le creamos. Porque si nosotros no le creemos, ya fuimos condenados. Amén. Señor. Sin importar el tiempo que tengamos de servir al Señor, si nosotros no le creemos, entonces definitivamente no vamos a poder gozar de los privilegios, de las bondades, de la misericordia, de las promesas y bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Murieron, vagando por más de 40 años. Vayan conmigo a un último ejemplo, gloria a Dios. Aleluya. Porque me están viendo un poco serio, entonces vamos a irnos a un último ejemplo. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles al capítulo 5, el verso 1. Gloria a Dios. Decía un hermano, no, es que las tripas ya me están hablando, dice.
Bueno, gloria a Dios, por la razón que sea. Vámonos a un último ejemplo, amados hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, el verso 1 en adelante. Vamos a hablar de la siguiente pareja, del siguiente matrimonio, de los siguientes hermanos, como una ilustración para que nosotros podamos aprender. Amén. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, el verso 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, ¿cómo se llamaba? Ananías. Con Zafira su mujer, ¿cómo se llamaba la mujer? Vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, hermano Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses, es decir, te robaras, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías esta palabra, fíjese, el hermano Pedro no le está diciendo mayor cosa, pero al oír estas palabras dice: cayó y expiró, se petateó, se murió. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendices en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ahora, pregunto yo, ¿qué pasó con este matrimonio? ¿Qué pasó con esta pareja? ¿Le creyeron a Dios o no le creyeron a Dios? No. Fíjese, venden una propiedad y hablan con el hermano Pedro: hermano, vamos a llevar una ofrenda, lo que nos den por el valor de la propiedad. Pues no sé si lo habían prometido todo o una parte, no lo sé, solo Dios y ellos lo saben. Pero lo cierto es que ya habían hablado de que lo iban a traer para ayudar en la iglesia. Pero a lo mejor la propiedad le dieron mucho más valor de lo que ellos creían o pensaban. Y cuando vieron demasiado dinero, pues dijeron: me parece que es demasiado dinero para llevar a la iglesia. Y ese pastor tan gordo que está, entonces, cosa seria. Por lo menos si estuviera flaquito, que anduviera los zapatos rotos, no sé, la cosa cambiaría, pues está muy gordo. Entonces dice que se pusieron de acuerdo entre ellos, el esposo y la esposa. Se pusieron de acuerdo y dijeron: pues agarremos una tajadita más para nosotros, no nos cae mal. Total, Dios sabe que lo estamos haciendo para Él. Entonces se van y agarran esa parte. Y cuando ya llegan allá, le dice bien contento: hermano, aquí le traigo la ofrenda que le prometí. Y ya el hermano Pedro, ungido y lleno de la presencia del Señor, le dice: Ananías, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? ¿Por qué permitiste que Satanás, el diablo, tomara el control de tus pensamientos y de tus acciones? Y sabemos lo que acaba de pasar. Dice que en ese momento murió, y 3 horas después llega la esposa contenta, y Pedro le pregunta y le dice: ¿vendieron en tanto la propiedad? Y ella dijo: sí, en tanto. Inmediatamente le dice: ¿por qué conviniste en tentar, en mentir al Espíritu del Señor? Mira esos muchachos que vienen por allí, ellos acaban de enterrar a tu marido y te sacarán a ti también. ¿Sabe por qué pasa eso, hermano? Porque a veces decimos que le creemos al Señor y con nuestras acciones hacemos lo contrario. Amén. A veces ofrecemos cosas a Dios y en el camino ocurren problemas, enfermedades, situaciones inesperadas y tantas cosas, y al final de cuentas ya no le damos a Dios lo que le hemos ofrecido. Y escuche y preste atención,
No es que el Señor no comprenda nuestra circunstancia, claro que sí, pero cuando ofrece algo al Señor, no tarde en cumplirlo. Porque si usted no lo cumple, el Señor se lo va a hacer que usted lo cumpla de una o de otra manera. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Por eso es que lo que hacemos en cuanto a dinero y todo eso debe ser algo voluntario, algo que nace en nuestro corazón. Para que después no estén diciendo, es que me obligaron. No, nace de nuestro corazón. Nosotros lo ofrecemos. Yo quiero colaborar, yo quiero participar. Ya si yo le fallo o no al Señor, ese es mi problema. Pero Dios me va a tener que llamar la atención. Lo que pasaba con estos hermanos. Ahora nos damos cuenta, amados hermanos, que Ananías y Zafiras no le creyeron al Señor. Y como no le creyeron al Señor, el Señor permitió que murieran. Pregunto yo, imagínese que el Señor hiciera en este tiempo igual como hizo con Ananías y Zafiras. Creo que todos estaríamos muertos. Porque todos en más de alguna ocasión nos hemos quedado con algo que no es de nosotros, que es del Señor, que lo hemos ofrecido, pero al final no lo hemos dado. Entonces es importante que entendamos, amados hermanos, que nosotros tenemos que creerle al Señor. Por último, vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, el verso 18. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 18. Por eso es importante que entendamos, amados hermanos, que todo lo que nosotros damos al Señor es voluntario. Debe venir con un corazón agradecido. Porque a veces pueden decir, no, es que me obligó, es que me está puchando, me está diciendo esto. No, es voluntario lo que hacemos para el Señor. Si usted le ha creído al Señor, usted lo va a dar. Si usted no le ha creído al Señor, usted no va a dar nada. Esa es la realidad. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 18. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice el Señor, hijitos míos, no amemos de palabra ni de, sino de y en verdad. Mire lo que dice el Señor, hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ponga la versión internacional ahí, hermana, por favor, aparece con NVI, que también es lo mismo. Mire cómo dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de, siguiente, ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Es decir, amados hermanos, cuando nosotros decimos que le creemos al Señor, pues realmente todas nuestras acciones deben de coincidir con eso. Póngase en pie, por favor. Imagínese que yo le creo al Señor el llamado que Él me ha hecho al ministerio pastoral. Pero aquí en la iglesia, pues todo un pastor vestido con saquito y corbata y todo eso. Y allá en la casa, un hombre totalmente distinto. En el trabajo, allá con los fulanos, mira tal por cual, hijo de tantas. No, ¿verdad? Tiene que coincidir lo que hablamos, lo que confesamos con nuestra boca. Si yo le digo, Señor, te amo. Si yo le digo, Señor, te adoro. Si yo le digo, Señor, creo en ti. Hasta cantamos ese himno tan precioso. Creo en ti. Es porque mis acciones deben tratar de coincidir con lo que digo. Porque el Señor dijo, el que no ha creído ya ha sido condenado. Fíjese, y esta palabra es para la iglesia. Sabemos que el que está afuera, pues podemos encontrar tantos casos y situaciones, pero usted y yo, amados hermanos, que nuestros pecados han sido perdonados por la invocación de su nombre santo. Nosotros tenemos que creerle al Señor de verdad. ¿Quiere usted creerle como le creyó David, como le creyó Noé, como le creyó Abraham? ¿O usted quiere quedarse como Ananías y Zafira? O como Judas, que comenzó creyéndole al Señor y al final se apartó. Usted y yo tenemos que creerle al Señor. Porque cuando le creemos a Él,
todo lo que dice su bendita palabra y nos esforzamos para procurar cambiar y mejorar y que Él nos transforme, entonces le estamos agradando al Señor y Él va a hacer cosas maravillosas a favor nuestro, porque le creemos. Pero el que no le cree, ¿cómo puede esperar cosas buenas de Dios si no lo cree? Vamos a orar en esta hora, amados hermanos. Y me gustaría hacer un fuerte llamado para alguien que ha estado luchando con su fe para con el Señor. Si por alguna razón usted se ha sentido como que no le haya razón de ser a esto del evangelio, a esto de venir a los cultos, a esto de orar, a esto de ayunar, a esto de leer la palabra de Dios, en este momento me gustaría que usted hable con el Señor y le diga: Padre bendito, ayúdame. El peor pecado que alguien pueda cometer es no creerle al Señor. Porque lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario es real, es verdadero. A través de ese sacrificio Él nos ha perdonado, Él nos ha limpiado. El velo del templo se rasgó en dos en el momento que el Señor murió. Se rasgó en dos en ese momento, dando a entender que ahora Cristo nos está abriendo ese camino para que podamos llegar al trono celestial. Pero para el que no lo cree, sencillamente se va a burlar, no se va a esforzar, no se va a animar, siempre va a estar buscando un pero. Es que yo no cambio por el fulano, es que yo no cambio por la mengana, es que yo no vengo al culto por esto, es que yo no asisto por lo otro, y siempre va a estar buscando y justificando algo. Entiendo que van a haber motivos de fuerza mayor, pero a veces no hay motivos de fuerza mayor y nos estamos alejando, nos estamos manteniendo lejos de la presencia del Señor. Cuando hay alguien que le cree al Señor y a su palabra, dice: amén, Señor, recibo la palabra. Señor, si tú dices en tu palabra que yo debo cambiar, que yo debo abandonar la vanidad, que debo abandonar estas cosas, que debo abandonar afanes, que debo abandonar pecado, que debo abandonar vicios, yo me voy a apartar, Señor. Yo voy a procurar, dame la fuerza, ayúdame para poder cortar, para poder apartarme, Señor. Esa es la actitud de alguien que le cree al Señor, de alguien que le cree al Señor. Cuando alguien le cree al Señor, dice: Señor, dame la sabiduría, la fuerza para criar a mis hijos en el temor a ti, Padre. Pero cuando no le cree al Señor, dice: suficiente con que venga a la casa de Dios, hasta mucho trabajo es. Hermanos, tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creerle al Señor, porque sus promesas son reales. Sus promesas son fieles. Sus promesas, amados hermanos, son verdaderas para cada uno de nosotros. No diga: el pastor dijo. Diga: el Señor nos está hablando con su palabra bendita. El Señor nos está ayudando. El Señor nos está guiando. El Señor nos está transformando.